por su participación. Para poder agarrar y mostrar en forma resumida lo que sería el plan de gobierno de unidad democrática, permítame hacer un pequeño análisis o un pequeño resumen de la situación de nuestro país, para poder comprender qué necesitamos hacer. Muchas de las cosas no se han dicho, o sea, o otras ya son repetitivas. Nuestro país, en los últimos años ha perdido la calidad de la institucionalidad del país. Con lo cual, eso redunda en una inseguridad no solamente para las personas, sino también para el empresario y para todas las comunidades. Una de las cosas que tenemos que rescatar es la institucionalidad. Y el otro aspecto muy importante, y que es base para la economía, es la denominada seguridad jurídica. No nos va a escapar al conocimiento de cada uno de nosotros que no necesariamente la justicia es ciega, a veces pestañea o abre un ojo para unos y no para otros, por decirlo de alguna manera. ¿Esto qué significa? Que el riesgo país se acota en mayor medida y cualquier inversionista comienza a mirar con inseguridad, valga la redundancia, de la parte jurídica para sus inversiones. Eso retrae inversiones, retrae decisiones que obviamente afectan a toda la economía en su conjunto. Y el tema principal, uno de los temas principales que afrontamos es la corrupción, que más adelante voy a explicar cómo poderla atacar. Para tener una idea de qué nivel estamos hablando, obviamente es difícil contabilizar ello, pero lo que se ha podido contabilizar en el año 2020 alcanza a 30.000 millones de soles. Esto es igual al presupuesto de salud o igual al presupuesto de educación, aproximadamente. Quiere decir de que en corrupción se va todo el presupuesto de un ministerio, de un programa. Esto no es posible sostener en un país como el nuestro, en el cual los recursos no son exageradamente abundantes. Tenemos que racionalizar y mejorar el nivel de gasto. Otro aspecto importante, y que tampoco se señala en gran medida, y creo que es importante señalar, es el narcotráfico. El narcotráfico ya en el Perú no solamente es de coca, ya no cocaína, pasta básica, sino también hemos ingresado como país a ser productores de amapola, lo cual redunda en una mayor generación de dinero negro e ingreso de dinero que se inyecta a la economía vía consumo, básicamente. Entonces, esto también genera una distorsión en precios, en demanda, en capacidades, distorsión de carácter social, y conlleva todo eso que, obviamente, el narcotráfico, la única forma que supervive es haciendo actos que redundan en la corrupción de funcionarios. Entonces, tenemos que tener un programa, un plan de gobierno que ataque realmente al narcotráfico y desincentivando esto y favoreciendo actividades que son enmarcadas dentro de la ley. Después vamos a ver un par de puntos puntuales sobre el tema. El otro es la estructura de nuestro país. Nuestro país tiene, para la redundancia, norte, centro y sur, costa, sierra y selva. Si nosotros lo dividimos, vamos a encontrar que son 9 subregiones o 9 regiones muy marcadas y diferenciadas en cuanto a capacidades, no solamente de, de recursos, sino también de población, de infraestructura, la cual amerita que no solamente no sea un programa genérico, sino sea un programa que atienda realmente las necesidades en cada punto como se necesita. Un aspecto importante y que muy pocos tocan es el siguiente, y debemos preguntarnos, de cada 100 peruanos, supongo que muchos de nosotros, y yo tampoco lo sabía, hasta que me puse a investigar en el tema, solo 79% habla español, o por lo menos, en algunos casos, balbucea el español. De esos 79 personas, aproximadamente 29 personas casi no tienen comprensión hablada del español. Les queda 50. De esos 50, cifras más, cifras menos, solamente 25 tienen comprensión de lectura y comprensión del idioma. Ergo, si legislamos, gobernamos, actuamos a todos tratándolos por igual en términos de comunicación, no estamos comunicándonos con el país.
Por eso es que hoy en la actualidad, reacciones como tenemos en, en la sierra básicamente y parte de la selva, no entienden ni siquiera lo que dicen nuestros políticos actualmente. No tienen cómo entenderlo. Y los políticos actualmente no se comunican con el pueblo. Y eso no quiere decir que el señor Castillo se comunique con el pueblo. Yo creo que tiene problemas inclusive para entenderse a sí mismo. O sea, con lo cual el tema es más grave aún. El otro tema que nos atañe es el tema de la informalidad. La informalidad es una respuesta que tiene la población para hacer frente a la deficiente oferta de empleo formal y a la deficiente inversión en actividades formales. Pero no califiquemos la informalidad como algo pernicioso per se. Y vamos a dividir la informalidad en la minería de la informalidad en bienes y servicios. La persona que actúa informalmente en bienes y servicios, a mi criterio, es un empresario que encuentra una forma de autogenerar empleo o generar empleo para terceros, pero que su decisión no es ser informal per se, sino su decisión es ser informal porque es la única forma de supervivir en una legislación y una estructura del Estado que lo que hace es simplemente inviable que un pequeño y un microempresario pueda actuar dentro de la formalidad. Después voy a tratar de plantear en el plan de gobierno cómo no eliminar la informalidad, sino hacer que el informal le sea negocio esa forma. Esa es la respuesta. En la parte de minería también encontramos informalidad, inclusive en la parte que es, yo creo que delictiva, porque está actuando esta última en zonas totalmente restringidas o de reserva nacional. Pero la informalidad en el pequeño minero es informal por una razón muy sencilla, entre otras. Si él agarra y se fuera formal, para ser formal necesita como mínimo lo que se llama un estudio del día. Un estudio del día cuesta barato $30,000. Y aquel que solamente tiene que va a hacer ingeniería informal, él, su esposo y su hijo, por decirlo de alguna manera, no tiene $30,000 para cumplir el requisito que le pide el gobierno. También vamos a ver cómo atacamos ese tema. Ahora, la informalidad en oro general, incluyendo ambas, la informalidad y la que es de actividad delictiva, en su conjunto generan una producción en oro equivalente al 110% de la producción de oro formal. O sea, el tema no es menor. Tenemos que controlar. Y eso a su vez genera dinero negro, dinero informal, que va atentando contra la formalidad y la estructura del país y obviamente afectando a todo el sistema en general. Un tema que debemos agarrar y entender como una prioridad del gobierno. Y ahí voy a tratar de ir, en este caso, desarrollando un diagnóstico y soluciones a la vez, es que debemos tener como objetivo que el Perú tenga un grado de inversión o más, porque esto significa que podamos accesar a crédito a muy largo plazo y que podamos accesar también a tasas de interés muy bajas. Vamos a poner un ejemplo solamente para entender qué significa un grado de inversión más. Significa que podríamos, como Estado o como gobierno, endeudarnos a 100 años y pagar una tasa de interés que pudiera estar en 2 o 3%. La capacidad de endeudamiento que tiene el Perú hoy, cifra más, está alrededor de 20 años. Significaría que tendríamos la capacidad de endeudarnos sin afectar los ratios, ¿okay?, por 5 veces. Si esto fuera así, podríamos endeudarnos y generar masivamente infraestructura. El Perú hoy tiene un déficit de infraestructura, según algunos ingenieros que calculan, como mínimo entre 250.000 a 300.000 millones de dólares. Entonces, uno de los puntos centrales que vamos a tener en el plan de gobierno es lograr el grado de inversión, ¿okay?, y con este grado de inversión salir al mercado e invitar por iniciativa, que sea por iniciativa privada financiada, que puede tener algún colateral del gobierno, pero con inversiones de trenes, viaductos, tanto en la parte norte-sur como en la parte de penetración, y generar por lo menos una carretera de norte-sur también en la sierra.
Si nosotros hacemos una infraestructura de esa magnitud, podremos haber generado las vías de comunicación que integren a nuestro país. Parafraseando al señor Fernando Belaúnde, las venas y las carreteras son las venas del organismo, en este caso, llámese país. Más de uno se preguntará si hace ese endeudamiento y hay una garantía colateral, ¿qué ocurriría con la parte presupuestal? No nos preocupemos por eso, porque si nosotros escalonamos la inversión, que es la idea, ¿okay? Esta inversión genera impuestos y esos impuestos se pueden acotar en un fondo de fideicomiso que sirva de garantía para cuando vayan madurando las inversiones. Con lo cual el efecto presupuestal no es negativo, al contrario, es positivo, y a futuro va a generar una integración de nuestro país que a su vez aumenta la producción. Eso para tener una idea de qué hablamos de infraestructura de grado de inversión. Pasemos ahora a un tema muy álgido que es educación. Yo creo que no tenemos Ministerio de Educación. Lo que tenemos es un Ministerio de deseducación, de cualquier cosa menos educación. Y me voy a permitir, más allá de la parte política que digan o no, que estamos modales o no, ¿qué debemos entender por educación necesaria para un país que quiere llegar al desarrollo? A ver, se sabe actualmente que el conocimiento humano se duplica a nivel mundial cada 4 años y medio. Quiere decir que lo que sabíamos hace 4 años y medio, hoy la humanidad sabe el doble. Que las carreras universitarias, que duran 5 años, el alumno que empieza y cuando termina, de todas las carreras universitarias, el 20% han desaparecido. La pregunta es, ojalá, en este caso ya mis hijas ya terminaron, pero aquellos que tienen hijos en edad universitaria, la carrera que estudian no vaya a desaparecer. Entonces, ¿y qué tenemos a nivel, por ejemplo, en el caso de primaria, secundaria? El nivel de comprensión de lectura, como mencionaba anteriormente, es muy bajo, muy pequeño. El otro aspecto de educación es que tenemos un problema. Cifras más, cifras menos, tenemos más de 200.000 profesores, los cuales reclaman, y con su dirigente actualmente que está en Palacio, reclamaban que no le tomen el examen porque si no los iban a jalar y no podían continuar. Entonces, ¿cómo podemos mejorar una educación en la cual el profesor no está preparado y por ende el alumno va a estar menos preparado? Sí existe posibilidad, sí existe respuesta y en el plan de gobierno consideramos lo siguiente. Uno, tenemos que enseñarle a los niños lógica pura, lógica matemática, razonamiento, comprensión, tanto hablada como de lectura, ¿okay? Cómputo, ética, que es importante, ¿no es cierto? Un idioma y además cursos que sean dirigidos a pensar, llámese filosofía. Y estos cursos deben ser preparados y dictados, permítame, por el mejor profesor que hay en el mundo para cada curso que me dirán, ¿y cómo se hace? Muy sencillo. No nos va a importar pagarle 10.000, 20.000 dólares mensuales a este señor, porque el desarrollo del curso será modular y entregado primero al profesor y después online o offline, ¿okay? Se dicta el mismo curso a los alumnos, lo cual se convierte el profesor en un asistente del profesor en el exterior y a su vez se permite él tener el conocimiento de haberlo aprendido antes. Con lo cual hemos logrado enseñarle al profesor y al alumno en forma simultánea. Nosotros que alguna vez fuimos niños, ¿okay? Sabemos que los niños son los más crueles cuando se dan cuenta que el profesor no sabe de lo que está hablando. Entonces será los niños o los alumnos ya adolescentes que exigirán al profesor que haya aprendido la lección, caso contrario, lo calificarán. Con esto logramos esto. Pero esos cursos son de carácter universal, por lo tanto estamos preparando la mente de nuestros niños y de los adolescentes
para prepararse al cambio permanente que hay en el mundo. En educación, en conocimientos, es conocido y debemos aceptar que lo único permanente en el mundo es el cambio. Antes se hacía cambio cada 20 años, cada 30 años, cada 15. Hoy el cambio es cada 4 años y medio y en algunos casos en tiempo menor. Entonces, la capacidad que debemos generar en nuestra población es que sean capaces de cambiar, como dirían los chicos, de chip. O sea, hoy día puedo entender ingeniería, el otro puedo entender algo de medicina o puedo entender algo de arte, lo que fuere, porque mi capacidad de razonamiento ha sido desarrollada. Eso es lo que necesitamos en nuestro país. Y solamente para cerrar este punto, para poder entender qué hablamos, imagínense que Bill Gates diga que se enamoró del Perú o de una peruana y dice, traigo toda mi tecnología acá para poder contratar peruanos. ¿Ustedes tienen idea cuántos peruanos podrían contratar ahora? Prácticamente ninguno. En cambio, si nosotros hacemos lo que se plantea en el plan de gobierno, sí podemos absorber inversiones de alta tecnología, inversiones que representen tecnología, que puedan generar un mayor valor agregado y un mayor nivel de remuneración para nuestra población. Y otro aspecto que es importante es la salud. Muchos hablan de que los sistemas se tienen que integrar y tener valores de intercambio. Eso no es malo, es buena la idea. Pero más allá de eso, yo creo que debemos tener, así como tenemos la cédula de identificación, que ésta tenga, entre comillas, un chip o tenga un código, en el cual todos tengamos nuestra historia clínica a nivel de acceso para cualquier emergencia. Y esto va a permitir salvar vidas y minimizar costos, y ahora les voy a explicar por qué. Si alguien tiene un accidente y radica en Lima y está en Arequipa, si es diabético, no es diabético, es hipertenso, es cualquier cosa de eso, le tienen que hacer en esa emergencia todos los análisis posibles. Y si no alcanzan a hacer análisis, probablemente a lo mejor le ponen insulina y lo matan porque era diabético. En cambio, si nosotros generamos lo que se llama la historia clínica con acceso vía codificado, vía el documento de DNI, si tiene el accidente en Arequipa, bastará que el médico ponga el código de acceso para accesar y sabrá todas las características que tiene el accidentado. El otro aspecto que tiene importante esto es que en el Perú se duplican exámenes. La duplicidad de exámenes genera sobrecostos tanto en salud como en el caso de MINSA e inclusive en las privadas. Porque en las privadas le dicen, ok, usted sacó este examen en MINSA o de salud, yo le vuelvo a tomar el examen. Si hemos estandarizado los exámenes y tener un control de calidad en ello, podríamos haber logrado el desarrollo de todo un sistema de salud integral. Eso no quiere decir que todos los sistemas tengan el mismo acceso. El privado tendrá el privado, el salud tendrá el salud y MINSA igual. Pero en casos de emergencia o cruce podrá ser atendido uno u otro porque va a haber valorizaciones de intercambio. Con lo cual hemos logrado una mayor oferta. El otro tema en salud es el tema de medicamentos. Hay unas campañas ahí que hacen llamémoslo de izquierda, que dicen que, abro comillas, el monopolio o el oligopolio de las empresas farmacéuticas hace que los medicamentos no sean accesibles a la población. Mire, señor, si el Estado fuera eficiente, probablemente esas cadenas estarían pensando en cerrar. O sea, no es un problema de las cadenas de farmacia, es un problema de ineficiencia del Estado. ¿Por qué? Así, con esa ineficiencia, la población en su conjunto, el 85% de los medicamentos son proporcionados por el Estado. El 15% es proporcionado por las cadenas de farmacia, llámese las conocidas como las que son de barrio. Y de ese 15%, solo el 15 o 20% son las cadenas, llámese Mifarma, Incafarma. Entonces, estamos hablando, tratando de culpar
al vecino de lo que ocurre en mi casa. Lo que tenemos que hacer es que el Estado, el MINSA de Salud, establezca una red de farmacias, una red de atención de medicina organizada de forma tal que la población pueda acceder a ello a precios razonables y a costos. El otro aspecto de medicina es lo que se llama generar una red de decantación. Es ineficiente que yo construya, cosa que no se ha hecho desde la época, creo, de Udría, un gran hospital en el cual tenga consultorios. El hospital es para cosas mayores. Tengo que hacer una red de consultorios, ¿okay?, a nivel nacional. Tengo que hacer una red de atenciones primarias, una red de atenciones secundarias, para concentrar en los grandes hospitales las cosas complejas. Habré reducido en ese caso a todo el sistema a una atención más inmediata, más oportuna y más eficiente. Eso para dar una idea muy gruesa de lo que vamos a hacer en salud. Creo, con cierto margen de equivocarme, que el presupuesto actual de salud tal cual permitiría dar por lo menos, no menos del 50 o 200% en una mejor calidad de servicio. Un tema importante y no menor es el tema del sector agrario. El sector agrario convoca o concentra un gran número de personas, el cual está siendo, abro comillas, mal entendido y peor aún, mal asesorado. Para tener una idea de qué hablamos, ¿okay?, si nosotros estamos en la costa, una tierra irrigada, con 4 hectáreas sí permite vivir salud medianamente a una familia. En el caso de la sierra tendría que tener 7 hectáreas. En el caso de la selva, 14 hectáreas. Si hablamos de los minifundios que hay tanto en la costa como en la sierra y en la selva, significa que esas familias que tratan de ser agricultores o vivir de la agricultura no funcionan. Porque yo no le puedo pedir que resuelva un tema que económicamente no es viable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, a los que están por debajo del umbral económico, o los asociamos y generamos actividades conexas, o les generamos nuevas actividades, ¿sí?, y los instruimos para que tengan un mejor desarrollo, y pueden tener colateralmente la agricultura, pero ya no como un elemento principal de sustento. Porque yo no le puedo pedir a un agricultor de la sierra que tenga, por ejemplo, 3 hectáreas y río por secano, que va a vivir con eso. No va a vivir con eso, por más ayuda que yo le dé como Estado. Pero esas 3 hectáreas, si yo le doy la posibilidad, por decir algo, solamente un ejemplo, de criar cuyes gigantes y procesarlos, y lo ayuda a encontrar un mercado en el exterior, probablemente los cuyes le dé para vivir y los 3 hectáreas secanos le permita poder generar sus ingresos adicionales. Solamente de manera de ejemplo lo digo, pero eso es lo que tenemos que estructurar. El otro tema importante en la agricultura es el precio relativo que recibe un agricultor. En la agricultura, normalmente, existen los que se llaman los habilitadores. ¿Qué son los habilitadores? Gente que le adelanta dinero al agricultor para que siembre, y cuando ha terminado de sembrar, le cobra, comprándole o cancelando la deuda con el producto a precio vil. Esto ahí va al transporte, el transporte le carga más, y al final los consumidores pagamos fácilmente 10 veces o a veces hasta más de lo que se le paga al agricultor en chacra. ¿Cómo eliminar esta intermediación perversa? Primero tendría que haber una fuente de financiamiento para el agricultor a precios razonables para que no sea expoliado. Si el agricultor pudiera accesar a créditos bancarios o créditos que tengan una participación del Estado, que ahora podemos ver cómo, tendría la posibilidad de crecer y desarrollarse mucho mejor. Para esto es necesario, ya se creó una vez y por razones ajenas a las técnicas, por decirlo de alguna manera, se decretó por ley el cierre
y es la bolsa de productos. ¿Qué es la bolsa de productos? Al igual que en la bolsa de valores o la bolsa de minerales a nivel internacional, cada agricultor puede ofertar su producto a través de agentes en la bolsa y conocer el precio que se puede considerar en el mercado. Esto, cifras más, cifras menos, debiera multiplicar por 3 y en algunos casos hasta por 5 el ingreso del agricultor. Y además, con un detalle, como tiene prevendido la producción futura y tiene que generar estándares de cómo manejar la parte agrícola, va a poder agarrar y accesar al crédito bancario, porque se ha acotado el tema. Y además, en esta figura existiría lo que se llama el seguro agrícola, que también se aplica ahora, pero con una diferencia, que este se coberturía cualquier pérdida y pagaría el crédito. Si esto lo llevamos nosotros, como si pensamos poder, ojalá podamos tener la posibilidad de llevarlo a cabo, ¿okay? Va a permitir lo siguiente, que la participación del Banco de la Nación con todas las cajas rurales, con las cajas municipales, en las cuales le puede decir, ok, yo te fondeo hasta el 80% del crédito que le otorga ese agricultor siempre y cuando haya cumplido estas condiciones, ¿okay? Y el 20% lo pones tú. Para que le sea rentable a estas cajas, voy a exagerar y voy a decir que por el 20% cobra el 50%. Y por el 80%, el Banco de la Nación, por decir algo, cobra 2.5 o 2%. Entonces, en forma relativa, estamos hablando que la tasa de interés que le va a llegar al agricultor es alrededor de 11, 12, 13%, lo cual está totalmente lejos de lo que actualmente ellos pagan, que en algunos casos se puede calcular que están pagando hasta cerca del 100%. Esto permitiría programar producción, mejorar el ingreso de los agricultores, orientarlos en actividades conexas y que tengan un crédito reducido que conjuntamente con el mejor ingreso por sus productos logre una capitalización del agro y una mejora de calidad de vida. Hace un momento, empezando, hablamos de la informalidad. ¿Cómo atender la informalidad? ¿O cómo hacer que sea rentable al informal, que se les sea rentable convertirse en formal? Muchos hablan y dicen, ok, hay que bajarle el impuesto, no le cobro impuestos, a ver si le pongo una cuota menor por la parte de beneficios sociales. Ese no es el tema. Y voy a explicar por qué no es el tema. Si yo soy un microempresario, de acuerdo a la legislación, yo tengo que llevar como mínimo mi libro de ingresos y egresos y tener una preocupación que tengo que presentar mi declaración en forma oportuna. Si no la presento, automáticamente me cae una multa que probablemente en algunos casos sea igual a mi capital. Si yo soy un empresario o un emprendedor, como se dice, yo lo que voy a hacer es algo muy sencillo. No voy a asumir ese riesgo. ¿Para qué? ¿Qué gano con eso? Si voy a tocar la puerta a la banca, me va a decir, tengo suerte, tengo un amigo, con lo cual tal vez me den un crédito al 50 o 60%, con lo cual tampoco me ayuda. Entonces, para mí, actualmente, es negocio ser informal. ¿Cómo hacer frente a la informalidad y cómo hacer que este informal le sea negocio esa forma? Con varias acciones simples. Uno, la SUNAT puede acreditar por mutuo propio con terceros que participen. Hay software en el mercado que le permiten llevar a un microempresario contabilidad, inventarios, banca, liquidación de ventas y presentación ante la SUNAT. Y con una supervisión, con una aprobación de un contador. Esto en el mercado, si fuera un software, no le va a costar más de $1 al día. Me equivoco, $2 al día. Pero a cambio de eso va a tener algo. Va a ser una persona que está formal y accesar al mercado, perdón, al mercado financiero. Y en el mismo ejemplo de la agricultura, también el Banco de la Nación puede agarrar y hacer convenios con la banca, con la financiera, con las cajas municipales, con las cajas rurales, y decir, ok, yo te pongo el 80% del capital y tú pon el 20%. Y dale un crédito que esté entre el 12 o 13%, 15% al año. Ese microempresario, cuando saque su cuenta, decir, oh, yo estoy pagando por ser informal
una tasa de interés que a veces llega al 25-30% mensual. Si yo estoy en una tasa menor a eso por un año, ¿cuál va a ser la decisión del microempresario o el empresario informal? Me formalizo porque es negocio, voy a ganar plata, voy a poder capitalizar. Y el susto o la preocupación que pueda tener por la ciudad desaparece, ¿no es cierto? Entonces, el Estado tiene que actuar en forma conjunta o forma orgánica. Las medidas aisladas lo único que hacen es o generan problemas o generan distorsiones, pero no generan soluciones. Mm, El otro tema que hablaba, y creo que es importante, es la corrupción. Cuando se trata de la corrupción, todo el mundo encuentra soluciones, es decir, ok, voy a penalizar, y la experiencia que hemos vivido nos muestra que eso no sirve para nada. En lugar de aminorar la corrupción, se ha incrementado la corrupción. Antes teníamos el club de los contratistas, en la época de Belaúnde, después pasó al grupo Odebrecht, y hoy hablamos del grupo chino. Para efectos prácticos estamos en lo mismo, solamente han cambiado de camiseta. ¿Cómo eliminar eso? Dirán, no es posible. Sí es posible. Nosotros estamos pensando en un sistema anticorrupción. ¿Qué es un sistema anticorrupción? Una web abierta para que todo hombre, mujer, ciudadano, pueda hacer una denuncia ante el conocimiento de un acto irregular. ¿Cómo así? Esto estaría conformado por un pool, un comité en el cual participa el Congreso, participe el Ministerio Público, participe la Contraloría, ¿okay? Y participe alguien diseñado como presidente de esto. Cuando alguien encuentra un elemento que distorsiona o está viendo una cosa, pasa que él denuncie y tendrá derecho a reclamar per se un estipendio o un premio por haber denunciado. Dicho esto, ¿por qué? Porque a partir de la fecha que logremos ello, podremos exigir que todo aquel que le venda un bien servicio o construya una obra, le otorgue al Estado una fianza equivalente al 2% del valor contratado. Ese 2% se divide en dos partes. 1% que sería para atender las necesidades de este mecanismo, y 1% sería el premio para el que denunció. Ok. ¿Esto me dirán, es un incremento de costos? No, porque el 2% vigente donde el 5 años equivale al 10% de la obra, entre comillas, para hacer el cálculo, y esto representa solamente un 2%. Si yo voy al sistema bancario y soy formal, voy a exagerar que me cobren 4% por la fianza. Estoy hablando del 0.04% de la obra, al final, o 0.4, si me equivoco. Con lo cual, no estoy encareciendo la obra, lo que estoy es preservando que no haya más. Puedo ponerlo, si quieren, en forma graciosa para entenderlo. Imagínense que uno de ustedes es ministro y quiere hacer negocio con su compadre. Si está en su oficina, lo puede oír el conserje que le lleva el café, lo puede oír su secretario. Si está en el auto, lo puede oír su chofer. Si está caminando con su compadre al costado, a lo mejor el de seguridad también lo escucha. Cualquiera de ellos, y por ponerlo como ejemplo, el 1% de una obra de 100 millones de soles o de 50 millones de soles, es el salario de ellos de toda una vida. O sea, tendremos ojos y oídos de todas las personas que laboran cerca de alguien que toma decisión. Y no está una denuncia hecha a una sola entidad como está abierta tanto al Congreso, al Ministerio Público, también a la Contraloría. Puede estar inclusive a la parte del Poder Judicial, no lo sé, o encontrar otro mecanismo adicional de cobertura. Y a su vez está elevada una página web en la cual toda la población puede mirar lo que está ocurriendo o lo que se ha denunciado,
permite también lo siguiente, que un segundo participante o tercero que conozca del mismo hecho y aporte pruebas, comparta con el inicial, en una proporción obviamente menor, también del 1%. Con lo cual, no estamos seguros que vamos a obtener todas las condiciones. Pero no solamente basta eso. Cuando hablábamos de la bolsa de productos, la bolsa de productos también se puede instrumentar para que las adquisiciones de bienes y servicios del Estado. Como es una oferta pública y la demanda está dada por el Estado, van a competir todos los que oferten bienes o servicios a través de sus agentes, con lo cual va a impedir las componentes directas entre el vendedor y el comprador, que es el Estado, porque hay un intermediario interesado en que se logre la venta a través de él. Y eso no se puede concertar en una bolsa. Nos sirve para la agricultura y nos sirve para controlar también la corrupción del Estado. Y un tercer elemento para controlar la corrupción en el Estado es estandarizar contratos. Porque anecdóticamente, y cuento una señalar exacto el tema, tuve oportunidad de ver una convocatoria, una licitación, en la cual pedían un ingeniero sanitario que tuviera 50 años de experiencia y que hubiera atendido tubos por 50 kilómetros. Que había solo uno en el Perú. Obviamente tenía nombre propio la licitación. Eso no puede ocurrir. Y eso no ocurre cuando uno estandariza contratos, bases y limitaciones. Y eso se puede hacer a través de la OCE. Creo que les he dado un resumen muy corto, muy estrecho, si quiere, sin entrar a mayor detalle. Perdón, me olvidaba un tema importante. Cuando hablamos el tema que siempre se habla, agricultura sí, minería no, que la minería no trae soluciones. También tenemos un planteamiento ahí y con este último término. El canon y el sobrecanon se reparte una parte para el gobierno regional, otra parte para el gobierno profesional, una parte para el gobierno municipal, y ya voy a hacerlo en comillas si quieres, es cero para los afectados o cero para las personas incididas o comunidades incididas. ¿Por qué cero? Se quedó en el camino, se perdió, se aplicó a otras cosas y no se resolvió. Entonces, la idea que se tiene es encontrar unos mecanismos mediante el cual parte del canon sea administrado por un comité o por qué fuere, en el cual participe la comunidad incidida, participe la empresa generadora del canon como elemento que instrumentaliza lo que se acuerde, participe si quiere también el gobierno municipal, ¿ok? Y tendremos un gran supervisor a nivel nacional, no solo, que vea que realmente que lo que se ha planteado y acordado en las comunidades funciona y se esté aplicando. Otro cambio que se debe hacer en la parte minera es el siguiente, no para ahora, sino para las futuras. Un economista planteó que las comunidades tuvieran el poder de negociar con las mineras la concesión. Disculpen, eso no funciona. Es como agarrar y poner a un peso gallo en un ring y que pelee con un peso pesado. Todos vamos a saber quién ganó. Y fácilmente un comunero que nunca en su vida ha visto $1 millón, ni se imaginaba, va a ser tentado a acceder a exigencias del otro. Nosotros creemos, más allá de eso, independientemente del canon, que debiera estudiarse, de acuerdo al tipo de minería, una regalía. Y esta regalía, que es un X% que puede ser 0.1, 0.2, 0.3, no sé, estudiado en su momento, que genere sobre las ventas que genera esta actividad minera, para dedicarlo a un programa de desarrollo de la zona. Llámese agrícola, puede ser educativo, puede ser de salud, puede ser de carreteras, puede ser qué sé yo, de actividad deportiva, ¿por qué no? ¿Okay? En la cual le demos una mejor calidad de vida a la comunidad que está directamente ligada o que está en el entorno de la actividad minera. Bueno, ahora sí, creo haber dado un pequeño alcance de lo que pensamos como plan de gobierno. Gracias por la atención.
Muchas gracias, Frate, por la exposición que va a continuar seguramente ahora con muchas preguntas. Todo aquel que quiere hacer alguna pregunta, por favor, tal como ha hecho, por ejemplo, el Frate Víctor Gandolfo, aplica en reacciones el levantar la mano. Ya tenemos a Raúl Talavera también, recordándole la importancia de no ser excesivamente largos en la pregunta, sino precisos para poder gozar de la respuesta. Adelante, Frate Víctor Eduardo Gandolfo. Abra su micro, por favor. Gracias, Frater. Felicitando al Frater Carlos Talledo por su exposición. Yo quisiera conocer su opinión sobre la corrupción que está tan ampliada acá en el Perú y está en todo nivel. Ese es el producto de la impunidad que existe, digamos, en el país. El político, el delincuente, el fiscal, el juez, el policía, el militar, roba porque no pasa nada. O sea, estamos acostumbrados a eso y, ¿cómo se llama? Viene la impunidad, no tienen prácticamente sanción, ya sea porque tienen cierto nivel, digamos, social o porque tiene de repente comprado al fiscal, comprado al juez. Y acá todo eso, lo que usted ha referido, que incluso que la justicia que a veces se le cae la venda y mira con un ojo, es parte de esa impunidad que existe acá. Yo creo que se debe agregar en el programa que se está formulando el, ¿cómo se llama? La lucha frontal contra la impunidad. No sé qué opinión tiene usted sobre el particular. Totalmente de acuerdo, Víctor. O sea, yo no he tocado el tema, por ejemplo, de la reforma del Poder Judicial y la reforma del Ministerio Público, porque también creemos que es importante ella. A ver, pongamos solamente como idea lo siguiente. Si nosotros hiciéramos un sistema de justicia en el cual los mejores alumnos de las universidades desearan ser fiscales o jueces, estaríamos logrando un gran cambio. Pero ese gran cambio no ocurre en un sistema como el que tenemos actualmente. Yo me imagino, voy a ponerlo como ejemplo, si lográramos organizar el Poder Judicial como si fuera un gran estudio de abogados en el cual la retribución, hay una retribución común o básica y una retribución especial por actuación, calificada obviamente por ellos mismos, lograríamos que sea realmente de interés para los profesionales cumplir realmente su función. Caso contrario, no perseguirían ingresos formales que le permitirían tener un adecuado nivel de vida. Paralelo a ello, como dirían muchos, tiene que ser el fuete y el azúcar, ¿no? o el fuete y zanahoria. Habría que tener el incrementar las sanciones a los jueces que prevariquen. ¿Okay? Y en el caso del Ministerio ¿cómo se llama? Del Ministerio de Justicia, yo creo que hay que hacer grandes reformas. Por ejemplo, en el Perú se acostumbra a hablar de lo que se llama el control difuso. Quiere decir que un juez de primera instancia puede no estar de acuerdo con lo que dijo el Tribunal Supremo y dictaminar en contra, porque, oh maravilla, uno de los implicados era su compadre o amigo. Eso debemos cambiar. Yo creo que se deben respetar las decisiones emanadas por jueces o tribunales superiores. ¿Cómo organizar eso en detalle? No lo sé. Yo no soy abogado. Pero creo que por ahí es parte del tema. Porque el juez que diga, dictamina algo totalmente contrario en lo que ya se estudió y analizó, ¿okay? No funciona. Y un ejemplo claro de eso
es, por ejemplo, el caso de los que reclaman pensiones y derechos laborales. En algunos casos ya hasta el nivel supremo, el nivel de Corte Suprema, se ha resuelto que la forma de liquidación es A, B, C o D. Y el juez de primera instancia le dice, no, eso lo resolvió la Corte. Yo creo que es diferente. Y pasa nuevamente a la Corte Superior y así sucesivamente. Eso de ahí es desgaste para la persona que reclama. Y es un desgaste innecesario de recursos del Estado. O sea, ahí estamos botando la plata y prestándose a intereses particulares. Ese tipo de reformas tenemos que hacerlas sí o sí. Lo mismo que el Ministerio Público. Aquel que logra, digamos, cosas concretas, tendrá que ser mejor remunerado, no sé, o tendrá un premio por eficiencia. También hay que tener cuidado porque no vaya a ser que quiera mandar preso a todo el mundo para ganar el premio, ¿cierto? Hay que encontrar un equilibrio en ello. Y otro tema que yo creo que es fundamental en términos de lo que sería reforma en la parte, digamos, punitiva, es aplicar, o sea, a la tercera falta, así sea mínima las 3, te vas para adentro de por vida. Acá no, yo agarro, robé menos de 500 soles. Y ya igualito me agarran ahorita un ratito y me tienen que soltar. Agarré 1500, pero no lo cuchillé, no pasa nada. Es una falta mayor. ¿No? No, robaste 50 soles hoy, 100 mañana, y pasó 150 y te vas preso. ¿No? Las 3 veces te agarré, la tercera de por vida. Eso tenemos que cambiar. Para que la gente realmente entienda que se debe tener respeto a la ley. Un ejemplo de esto de la parte de la corrupción. Yo supongo que la mayoría de los que estamos acá tenemos nuestro carro particular. El día que nos pasamos una luz roja, pasamos papeleta. Ok. Llegamos a nuestra casa, antes de los 7 días ya nos llegó la notificación que tenemos que pagar. Y si salimos a la calle, con seguridad que nos detienen porque no va a pagar la papeleta. Y tenemos microbuses, taxistas, ómnibus, con papeletas hasta por 1 millón de soles. ¿Eso qué es? Eso se llama fomentar el no respeto a la ley. Entonces lo que tenemos que hacer como gobierno, si lo somos, es exigir e imponer respeto a la ley. Gracias. Bien. El frate Raúl Talavera, por favor, abre su micro. Ya, Sí, Carlos. exaltación, te vamos a dar la palabra, pero procura aplicar reacciones y sale tu mano amarilla ahí. Adelante, Raúl. Ok. Carlos, te escuché hablar sobre el tema de apoyo financiero para el sector agrario y mencionaste el Banco de la Nación y una modalidad. Quisiera saber qué papel desempeñaría COFIDE, porque ese sistema, tal como tú lo has descrito, con leves diferencias, lo hacía COFIDE. A ver, COFIDE es una banca de segundo piso. ¿Por qué pensioné el Banco de la Nación? Porque el Banco de la Nación tiene recursos propios y tiene recursos de las propias depósitos que tendría de todos los agentes del gobierno. Si me preguntas el rol que tiene que cumplir COFIDE, para mí COFIDE tiene que cumplir un rol diferente. COFIDE para mí tendría que ser un Eximbank del Perú. ¿Qué significa esto? Que él se debe preocupar en apoyar iniciativas privadas y apoyar proyectos de desarrollo para el país. Esa debe ser su función. La función, digamos, del día a día, del desarrollo de actividades ya productivas o incrementar estas, yo creo que es función bancaria, no de banca de segundo piso. Ejemplo, COFIDE podría captar líneas que permitan desde el Banco Mundial, del BID, por decir, alguien presenta un desarrollo minero. Yo soy un empresario minero, ¿okay? Chico, que me falta capital. Me evalúan el proyecto, ¿es viable? Sí es viable. Y COFIDE me debe proporcionar por cuenta propia
o con participación de terceros en recursos que me permitan el desarrollo minero. Otro ejemplo en la parte agrícola. Voy a suponer que yo tengo un terreno eriazo, que no está todavía a nivel agrícola. Para ello necesito agarrar y traer, por decir algo, no soy especialista. Es un terreno arenoso, tengo que traer un poquito de arcilla y tal vez un poquito de tierra, hacer un mezclado, echarle urea, echarle algún elemento, presentar un sistema de irrigación y ese tipo de proyectos que amplían la frontera agrícola no se puede financiar con el sistema que yo planteo en el banco, pero sí debiera ser eso parte del quehacer de COFIDE. Inclusive podría estar amarrado inclusive a esta exportación, con exportación. Creo que debiéramos dividir dos. Tengo mi Exim Bank que me apoya directamente a lo que es proyectos, cual fuera la naturaleza, y tengo mi banco que en forma conjunta con el sistema financiero actual privado, ¿okay?, puedo ayudar a los que actualmente están en producción. Bien. Gracias. Vamos a darle la palabra a Exaltación, que había levantado la mano manualmente. Abre tu micro, Exaltación. Después ya tiene la palabra Edgar Alarcón. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, señor Carlos. Buenas noches. Mi pregunta era de que, por ejemplo, yo soy puneño, yo vivo en Puno sobre 5.300 sobre el nivel del mar, pero produce papa, cebada, quinoa, y la verdad que hasta hoy, por ejemplo, la comunidad campesina Vilquichico, o sea, el distrito de Vilquichico tiene 117 comunidades campesinas. Hoy seguimos nosotros sembrando con nuestras herramientas que son artesanales. Pero yo pienso que el Estado debe apoyar con técnicos para que puedan capacitar a todas las comunidades de costa, sierra y selva. Y como no hay una capacitación de parte del Estado, nosotros seguimos hace 200 años atrás, seguimos sembrando con nuestras herramientas artesanales que son pues hace de 200 años, que es vire, que es licuana. Entonces yo de mi parte yo pediría, solicito o no sé, una idea de que el Estado debe capacitar cómo manejar la parte agraria, ¿no?, en el campo, capacitar a todas las comunidades campesinas. Nunca hubo eso, jamás hasta hoy. No sé, en esa parte, ¿qué me aconsejas? Totalmente de acuerdo contigo. Déjame terminar, obviamente por la cortedad de tiempo, no he podido desarrollar lo que significaría la bolsa de productos y lo que significaría la participación del Banco de la Nación en el financiamiento del agricultor. ¿Ok? Permíteme precisar algo más. Dentro de esa idea que tenemos, lo que se considera viable es de que todo recurso que esté dando el Banco de la Nación y que sea recuperado, un porcentaje de ello vaya a un sistema de asistencia al agricultor. ¿Qué significa esto? Así como yo hablaba que cuando un agricultor tiene muy poca hectareaje y no puede vivir de la agricultura, le enseñarle qué es lo que puede hacer como cosas colaterales. Y mencioné solamente a título de ejemplo la creación de cuyes gigantes, por decir algo. Pero igualmente, si tengo una comunidad en la cual la agricultura bien llevada generaría un nivel de ingreso adecuado y una mejora de su calidad de vida, también este sistema permite darle la asistencia requerida. Eso está contemplado. Muchas gracias. No tiene Edgar por qué. Alarcón. Gracias por la intervención. Gracias, buenas noches y felicitarlo al frater Carlos por su excelente exposición. Tengo varias preguntas, pero quiero centrarme en temas agrarios. Si bien cierto, en el Perú actual tenemos más de 11 millones de peruanos, de pequeños agricultores, que cuentan con una área de 3 hectáreas hacia abajo. En tal sentido, por ejemplo, cuando un comunero o un pequeño agricultor va al tema financiero, en este caso al Banco Agrario, el banco lo primero que te pide es un conjunto de requisitos.
Uno de ellos, el título de la propiedad. Y el título de propiedad en el Perú, pues en temas pequeños agrarios, casi no las tenemos, o no las hay. Entonces es una barrera fundamental en el desarrollo agrario, en temas financieros, y por tanto no podemos llegar a que nos preste la cantidad que uno quisiera. Y en este actual gobierno, por decirte, en algún momento de su ¿cómo se llama?, de la reforma agraria, acompañado, solicita, le dice que tenemos que comprar, por ejemplo, los fertilizantes y los abonos. ¿Para qué? Para que adicionalmente, una vez que el agrario o el pequeño agricultor compre, con esa boleta de compra, podría tener un bono adicional, en efectivo. Pero la pregunta que se hace es, en un centro poblado, el bodeguero o la persona que vende pequeños fertilizantes no las tiene por sí de la boleta, ni ticket electrónico. Ahí vamos la informalidad. Ese es otro tema que se viene. ¿Qué hacer frente a ese tema? El otro punto es lo que usted también hace tomar, el tema las fronteras agrícolas. En la infraestructura agrícola. ¿Qué hacer, por ejemplo, en un centro poblado, en una comunidad, cuando no tenemos canales de regación y se las tenemos en mal estado? Y ahí todavía falta, como se llama, conformar otros canales, porque como cabo la frontera agrícola va reduciendo año por año. Los puentes de irrigación totalmente pues abandonados. Entonces, frente a un conjunto de esos problemas, temas agrarios, ¿qué hacer ahí? Esa es la pregunta que me planteó Carlos. De acuerdo. Okay. Permíteme empezar por la parte final de que tú has señalado, ¿ya? Yo puse a título de ejemplo lo que son las carreteras y lo que son los trenes, si logramos mantener el grado de inversión más, y que podríamos acceder a créditos a 100 años a una tasa de interés del 2 o el 3%. Eso no solamente significa para carreteras y trenes, para sistemas de irrigación, para canales de irrigación, generar infraestructura adecuada que atienda realmente los requerimientos de la población y de la actividad económica. Por esa parte, tendríamos los recursos ingentes para poder atender ese requerimiento. El segundo tema, el otro tema que tú has planteado es valedero. El Banco Agrario, con el respeto que me merecen las personas, se quedó en el tiempo. No está viendo ni la realidad del Perú, ni la realidad de lo que es el manejo financiero actualmente. Ninguna entidad financiera internacional, si tú fueras un empresario grande, te va a prestar dinero porque le otorgas una carta fianza o porque le otorgas una garantía. Señor, no funciona. Te prestan por el flujo que vas a generar. En ese caso, la propiedad de la tierra, ojalá que se pueda regularizar, pero no debe ser requisito para poder acceder a un crédito. ¿Okay? Porque lo que se va a comprometer el agricultor es agarrar y utilizar el crédito para A, B, C, D, E y hacer eso. Si no lo hace eso, tiene responsabilidad civil y penal. Yo creo en Juan que va a hacer esta cosa, o creo en Pedro, o creo en Carlos. Pero para que él vaya a hacer eso, previamente él ha agarrado y ya tenemos la bolsa de productos en el cual dice, ok, yo en mis 3 hectáreas voy a sembrar papas que van, discúlpame solamente por título de ejemplo, van a salir papas de 2 colores. Y esas papas de 2 colores, ya Juan o Pedro o Raúl o Carlos ya las compró en la bolsa. Y el agricultor dijo que yo voy a agarrar y voy a hacer el siguiente esquema de trabajo agrícola. Ese esquema tiene 2 connotaciones. Uno, puedo tomar un seguro de riesgo, y esto es viable en el Perú, porque el Perú tiene una serie de microclimas que donde tengo una inundación, en el otro lado puedo tener una sequía, ¿no? Y puedo ir combinando. Si esto es cierto, y yo tengo eso estandarizado, yo puedo ir, ahí voy en el esquema que yo he planteado, a la caja municipal del Cusco, por decirlo de alguna manera, ¿okay? La cual le pido el crédito. Como yo he cumplido de tener el contrato a futuro de venta de mi producto, me he comprometido a hacer determinadas acciones en la parte agrícola. Y he tomado mi seguro, ¿ok? Él va a la caja y la caja le dice, ok, yo te presto dinero. El dinero que le presta es un mix del Banco de la Nación
con un mix de la caja, para que la caja también se preocupe que esos mínimos requisitos han sido cumplidos. Con lo cual hacemos que esos 11 millones de personas que todas puedan acceder realmente a un crédito razonable y más aún, haber mejorado su expectativa de precio por el producto producido y haber asegurado su venta. No sé si respondo a tu inquietud. Gracias, Carlos. ¿Okay? Audio, Juan. Adelante, frate César. Gracias, Carlitos, excelente. Un poquito más fuerte, César, no se te oye. Sí, no había bajado mi micro. Allá. Perdón. Igualito que tú no aprendiste y no bajé mi micro. Bueno, mil disculpas. Excelente, felicitaciones, Carlitos. Definitivamente muy importantes tus apreciaciones. Yo sé que el tiempo ha sido la limitante, este es un tema muy amplio, digo, los problemas fundamentales que ocurren en el Estado. Y empezaste en algo que estoy totalmente de acuerdo, rescatar la institucionalidad. Pero al hablar de rescatar la institucionalidad, implicamos que tenemos un Estado sin institucionalidad, una democracia débil, a pérdida de Estado de Derecho, no se cree realmente en las instituciones, ni el Poder Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Poder Judicial. Cada uno ha hecho su propia trinchera, estamos en una tierra de nadie y se preocupan. Creo que necesitamos generar un marco adecuado, que llamamos reestructuración en forma, modernización del Estado, que sienta, lógicamente, las bases importantes para volver a la institucionalidad, tratar de todo lo que tú estás exponiendo, por lo menos tengan algo de viabilidad. O sea, ese es un poco. Ahora, en el tema que lo hemos conversado también en nuestras conversaciones que teníamos con Víctor Malca, contigo y con nuestro amigo el abogado, realmente tocamos uno de los temas críticos en el sentido de lo que tú has mencionado, la corrupción, el narcotráfico, la informalidad, y realmente ahí yo noto que tanto el BRAE, por un lado, que tenía poder económico y que ahora tiene poder político, no se hablaba mucho, ahora ya con todo lo que está ocurriendo en Chota, que tú mencionaste, la famosa Amapola, el látex, y que tiene una ruta pasando por México y Estados Unidos, y la industrialización de estos temas. Yo quisiera aportar algo que creo que también hay que entrar a debate. Estamos fortaleciendo políticamente, hay una fuerza de lavado de activos, hay una diversificación y lógicamente aparecen una serie de empresas, hoteles, universidades, etcétera. En este contexto, ¿cómo atacar ese punto? O sea, de todas maneras es un tema, yo siempre vinculo la parte de estructura económica con la parte de estructura política, ¿no es cierto? Que es lo fundamental como bases para poder sentar. Y el otro problema que yo noto grave, esta avalancha de los gobiernos regionales de los partidos de izquierda que están en corrupción, definitivamente tienen su propia manejo y tampoco existe institucionalidad. ¿Y qué no hablar de las municipalidades? Cuando hablaba la persona en Puno, yo he estado 2 años en Puno trabajando en el CONAX, conozco la realidad puneña muy fuerte, el problema de informalidad, el problema minera, el problema de contrabando, el narcotráfico, etcétera. Lamentablemente ni el gobierno estatal, central, ni el estatal ni el municipal le interesa la problemática de más de 4.000 metros. Donde a más de 4.000 metros de altura, no sé si de acuerdo me dejará mentir, perdón, el participante puneño, más vale que un poblador nuestro que solamente vive de pastorear propina en altas alturas y va donde va el alto.
hay un gritaje, se mueren los cristianos nuestros peones, llamámoslos así, sin ninguna calidad de nada, y nadie se preocupa. Más vale una alpaca que reclaman los dueños alpaqueros, les recompense la pérdida de su... Una realidad que yo lo he vivido, del 86 al 88, después me vine a agrorural igual. Agrorural ahorita está en manos de gente que no tiene ni idea dónde está parada. Entonces, ¿qué está pasando? Es un tema creo, muy amplio, pero disculpa que te toque estos temas, pues parte de nuestra realidad y es por eso es el abandono y la marginación de, como tú decías también, de la población, tanto en la sierra como en la selva, que todavía tiene un nivel de ignorancia, no tiene un nivel de inserción dentro. Esa es mi preocupación y quisiera compartirla contigo, mi estimado. Ok, de acuerdo. O sea, en el Perú hay muchas cosas por hacer y muchos temas que obviamente no he podido tocar por la cortedad del tiempo, pero solamente para precisar en la parte de corrupción. El sistema anticorrupción aplicaría que funcione en todo el Perú, porque la forma de que, cómo se manejan los gobernadores, los alcaldes corruptos, dice, oye, si tú no haces caso a lo que yo te digo, te quedas sin trabajo, ¿no es cierto? Entonces, bien sencillo, pues, o sea, ya me quedo sin trabajo, he hecho esa denuncia que tú has hecho tal cosa, y cuando me cobre mi premio, va a ser 5 años de trabajo, no necesito que tú me des trabajo para que yo actúe indebidamente. Le quitas piso y le quitas posibilidades de manejo a los jefes corruptos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso yo creo que es un tema importante en un paso. Y el otro aspecto que lo toqué tangencialmente, que es el tema de la parte de narcotráfico y la parte tanto en coca como en amapola, creo que se debe generar lo que se llama en otros países la policía financiera o la policía no de lavado de activos, sino financiera y de bienes no susceptibles. Ejemplo, la unidad de inteligencia financiera ve y analiza los movimientos no razonables en el sistema. En el sistema solamente alcanza, cifra más, cifra menos, el 30% del movimiento monetario del país. Unos dicen que es 40, 50, yo no creo, porque no me están considerando producción informal de minería, no están considerando la coca, no están considerando el narcotráfico. Probablemente solo alcanza el 30. Entonces, todo eso no lo vas a poder enfrentar vía la UIF. Hay que generar una policía de investigación especializada en la cual agarre, por ejemplo, lo que tú mencionaste, en un edificio. ¿Se construye este edificio? Sí, señor, perfecto. Está bien, ahí lo miro. ¿Quién lo construyó? Ok. ¿Quién le pagó? Tal. Ok, me voy a que lo pagó. ¿Y usted con qué lo pagó? No, lo pagué en efectivo, está bien. Entonces, ¿de dónde sacó el efectivo? Eso es lo que nos falta para que cada vez sea más difícil al narcotráfico y a la actividad informal minera poder agarrar y canalizar sus recursos, entre otras medidas, ¿no? Gracias, Carlitos. Okay. Bien. Gracias a ti. Antes de que tome la palabra el frate Humberto, vamos a leer una pregunta de Eugenio Torres. ¿Qué acciones deben implementarse para fortalecer la eficiencia de la administración pública? Primero, hacer una revisión total de la administración pública y creo que pasaría por lo siguiente. Si nosotros logramos generar una mayor actividad de la economía peruana, va a haber una mayor demanda a todo nivel de profesionales, de técnicos y de personas que puedan ser absorbidas por el sector privado. La primera política sería el que se va, uno no lo reemplazo, contratando a uno a la calle, para ir cada vez reduciendo, sin afectar el nivel de empleo, la cantidad de personas en el sector público. Lo tercero, y funciona, es que darle cierto nivel de discrecionalidad al servidor público. No atarlo a un esquema totalmente rígido, con lo cual él simplemente dice que a mí me dijeron que dijera ABC y dije ABC. Pues el señor necesita que tú le digas D, y es lógico.
No, hago ABC. Entonces, el nivel de productividad va a caer. Así como estamos hablando del sistema anticorrupción, va a obligar que aquellos que son corruptos o que solamente viven de la corrupción digan, mejor me busco otro trabajo porque ya no tengo cómo generar ingresos en el sector público. Bien. Frate Humberto. Gracias, mi estimado Carlos. En primer lugar, para felicitarte por esta brillante charla. Pero sí voy a hacerte una llamadita de atención. A tus Cuando órdenes. haces tus ejemplos respecto a los que participan dentro de la economía y las medidas que se podrían generar, te olvidas del sector cooperativo. Y eso no es una cosa solamente de ti, sino a nivel nacional, los medios de comunicación y todas las personas que hablan del sector económico se olvidan del sector cooperativo, que en otras partes del mundo es muy importante. ¿Y por qué? Se olvidan porque dicen, el sector cooperativo funciona mal, etcétera, etcétera, o también está dentro de la corrupción. Y el problema es que las soluciones que plantean atentan con el sistema y no combaten al corrupto que son las personas. ¿Correcto? La economía social de mercado establece libre competencia, de no poner muchas barreras de acceso al mercado. Y en el caso del sector cooperativo, la Superintendencia de Banca y Seguros le ha puesto unas trabas tremendas al sector cooperativo, trata de eliminar cooperativas, o sea, combate el sistema, no combate al corrupto. Entonces, yo creo que ahí está el error, porque el sistema cooperativo que existe a nivel nacional está en muchas áreas donde ni siquiera hay un banco, ni siquiera el Banco de la Nación. Y tenemos tantas áreas cubiertas por el sector cooperativo que a pesar de todas las trabas y todos los ataques que sufre, por ejemplo, de parte de la banca, ¿no? Y a pesar de que todo el dinero del sector cooperativo está bancarizado. O sea, ellos trabajan con el dinero del sector cooperativo, ¿no? Entonces, yo quisiera exhortar a través tuyo a todas las personas que nos están escuchando que para castigar un sistema, no hay que castigar el sistema, hay que castigar al corrupto que envilece parte del sistema. Y en ese sentido, yo te agradecería que cuando pongas algún ejemplo de esta naturaleza, de la charla que nos estás dando, también consideres al sistema cooperativo como parte aportante de la economía del país, porque el sistema cooperativo ha aportado mucho antes de todos estos ataques que está recibiendo de parte de la superintendencia. Gracias. Ok, te agradezco, Humberto. O sea, yo no estoy en Bien. desacuerdo con la parte cooperativa, al contrario. Igual que en el ejemplo que mencioné, digamos, del sector informal, en bienes y servicios, yo creo que lo que hay que hacer en el caso de la cooperativa es agarrar y darle apoyo logístico y parámetros para su desarrollo, que es diferente a acotarlo. Igualmente que la SUNAT persigue al informal y no lo deja realmente ser formal y le complica la vida. La Superintendencia de Banca y Seguros tiene que ser una entidad cooperante que ayude al desarrollo de la actividad financiera en el país. Y no solamente en la parte cooperativa, permíteme, o sea, no es posible que en el Perú no hayan podido ingresar mayor número de bancos y generar una competencia realmente en la parte de crédito, que pagamos todos. Y eso lo pagamos simplemente porque la superintendencia pone tales condiciones para un banco que pueda ingresar al Perú que lo hace inviable. Por poner un ejemplo, viene acá y quiere venir el, qué sé yo, el Chemical Bank, ¿no? Uno de los bancos grandes, el Citicorp, uno de los bancos más grandes del mundo, y de acuerdo a la legislación peruana, tiene que demostrar que tiene la capacidad contable, que tiene la capacidad ¿cómo se llama?, de cómputo y que tiene experiencia bancaria. Solo demostrar eso le lleva más de un año, según la norma de la superintendencia. Eso no hace viable. Lo que están haciendo es generando que se genere un oligopolio, entre comillas, de los que están actualmente. Y eso explica, con eso creo que da la respuesta por qué las cooperativas, la superintendencia no las mira con buenos ojos.
hay que cambiar la política, así como hay que cambiar las personas en cooperativas que son malas, tenemos que Así cambiar es. también personas en la superintendencia, con algunos cambios en la modificación de la parte legislativa, obviamente. ¿Okay? Gracias, Carlos. Bien. Una pregunta final que sería mía. Es solamente el tema de que era bien interesante, el tema de tener digitalizada en una especie de chip la parte médica. Pero yo consulté y un médico me dice, el tema puede ser legal. Hay gente que puede no querer que sus enfermedades sean públicas. Por ejemplo, si una persona tiene SIDA, ¿no? O tiene cáncer, o tiene una malformación, y si una persona no quiere que se conozcan esos datos, ahí habría un problema. Juan, en ese sistema no es público el tema. Ejemplo, ¿cómo funciona? Si nosotros tenemos el DNI con un chip inteligente, para poder agarrar y accesar a la información, tiene que tener el chip de la persona. Si no, el médico no puede accesar. Y el médico que accesa tiene que poner el código de autorización de acuerdo al colegio de médicos. Si yo agarro y quiero ver qué enfermedad tiene mi hermano, o mi hermana, o mi primo, no puedo. Ya, no es de acceso público. Es solamente accesible con el DNI y con un código de un médico autorizado. Ya. Bien. Una César última Garay. pregunta. Sí, una última pregunta, Carlos, así concreta. Me he olvidado, creo, me he olvidado dos instituciones muy, muy importantes que están, definitivamente no las considero muy débiles, no sabemos bien sus funciones. En el caso de ese plan, ¿no? El sistema de planificación estratégica, etcétera. Y el otro es tu opinión sobre proinversión. Estos dos puntos creo que son también básicos en una reestructuración para reforzar nuestra institucionalidad de Estado. Yo creo que ese plan no es una mala idea. Lo que pasa es que no tiene las personas adecuadas ni tiene la orientación adecuada. Por igual que cualquier empresa grande, yo como Estado, como gobierno, tengo que planificar a dónde voy. O sea, no voy a poner una carretera donde no es posible ningún movimiento de tráfico, ¿no es cierto? Tengo que mirar esa carretera la voy a poner y voy, entre comillas, tener un retorno a corto y mediano plazo porque estoy logrando incentivar el desarrollo en la zona de influencia. Ese es el trabajo de ese plan. Coordinar la electricidad, el agua, el transporte, la actividad, pero con un criterio, digamos, de integración y de modelos puntuales de desarrollo en cada zona y a nivel, obviamente, global, cosa que no ha hecho. ¿Okay? Y en cuanto a pura inversión, cambiaría la mayoría de lo que está, probablemente quede la secretaria del consejo. La idea no es mala, pero tenemos problemas ahí de personas. Así es. ¿No? O sea, no es posible que yo agarre para yo ver un proyecto de inversión, contrate a una empresa para que me diga cuáles son las bases, cuál es el perfil, y total, en lugar de ser un mecanismo que genere en pro de la inversión, genera un mecanismo de dificultar la inversión. ¿No? Creo que hay que cambiar el chip, como dicen los muchachos. Bien. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Agradecemos a Carlos Talledo por su exposición. Con esta conferencia quedaría completado el cuarto curso básico y les comunicaremos para el inicio del próximo, así como para la graduación de aquellos que han tenido una asistencia del 60%. Muchas gracias a todos, especialmente a Carlos Talledo, y esperamos seguir en contacto. Este miércoles no tenemos miércoles del Demócrata de Centro por Semana Santa, pero el siguiente, el teniente general Víctor Eduardo Gandolfo, va a hablarnos sobre un tema que es bien álgido, la seguridad ciudadana.
Muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Felicidades, saludos. Gracias, Gracias, hasta muy luego. Chao, Carlos. Gracias. Chao. Nos vemos. Gracias, Nos Carlos. vemos, Carlos. Hasta luego. Gracias. Chao, Bien, Carlos. pues, Gracias, muy amable. Nos vemos. magnífica precisión.